y si queréis vamos empezando. Bueno, muchos ya me conocéis, soy Alba, he estado coordinando el proyecto junto con Fran y José Manuel Mirás. Bueno, formamos parte de la Fundación Ibercibis y del CITA aquí en Aragón y bienvenidos y bienvenidas a este evento final del proyecto en el que os vamos a presentar un poco pues, el estado en el que ha quedado el proyecto, los resultados y pues vosotros si queréis también vais a poder contarnos vuestras experiencias brevemente. También tenemos por aquí unos cuantos compañeros de la fundación y pues como ya hemos comentado, de mis disculpas por el problema técnico que hemos tenido. Al final todos aparecéis con el nombre de Sergio, pero lo podéis cambiar. Y pues nada, si alguien quiere presentarse, aunque bueno, si queréis podemos empezar ya la presentación. Voy a compartir mi pantalla. A ver, espera para... que no veo bien con esto, un momento. ¿Todos veis bien mi pantalla? Sí, muy bien. Vale. Sí. Bueno, en el caso de que alguien levante la mano o ponga un comentario en el chat, no voy a poder verlo, pero si, bueno, pues alguno de mis compañeros me avisará si hay alguna de estas preguntas. Os invitamos a que uséis el chat si queréis, pues de manera libre y para compartir un poco lo que vayáis viendo. Empezaré hablando yo y después también daré la palabra a José Manuel Miras. Bueno, pues como decía, bienvenidos al evento final del proyecto. A ver, no me deja pasar. Ay, no me deja. A ver. Vale, pues lo vamos a ver así. Yo creo que también se ve bien, ¿vale? Es que no sé por qué. Ahora se ve muy bien así. Vale. Pues yo voy a empezar hablando un poco de todo lo que se ha hecho, ¿no? Lo hemos llamado la ciencia de la ciudadanía, ¿no? Estamos realizando ciencia ciudadana y empezaré hablando un poquito del impacto que ha tenido, el papel de los embajadores, la aplicación en la que se han subido las muestras. Después hablará también José Manuel Mirás sobre la ciencia que hemos extraído, ¿no? de este proyecto, describiendo los datos, viendo qué características tienen por entorno, por comunidades autónomas y las lecciones aprendidas, ¿no? y mejoras metodológicas. Y finalmente veremos el mapa final que hemos empezado a esbozar y cuáles van a poder ser unos posibles siguientes pasos que van un poquito más allá del proyecto que ya termina. Ay, no sé por qué no se ve bien. Esperad, voy a poner el PowerPoint. A ver si así por fin... Venga, vale. Bueno, para empezar unos cuantos números, ¿no? De cuál ha sido el impacto final de Vigilantes del Suelo y la importancia que ha tenido la participación ciudadana en el alcance del proyecto, ¿no? Hemos repartido un total de 530 kits a lo largo de toda España, ¿no? Hemos llegado a 10 comunidades autónomas y 27 provincias, lo cual es un éxito rotundo de difusión del Alba, proyecto. no se ve la presentación ahora, se ve todo blanco. Yo creo que se veía perfectamente bien antes, con el sistema que tenías. Sí, pues es que yo no veía nada, lo veía todo blanco. Ay, ¿así? Sí, no, es que estás presentando el PDF todavía, ¿eh? Ahí. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ya, pero yo aquí lo veo blanco, por ejemplo. Sí, yo también. Yo no sé por Pero qué ahora, hay ahora diapositivas que se viene. ven... Ay,
¿Y en el PowerPoint no lo veíais? Aquí. Es que Yo creo que estás no las- compartiendo Espera. todavía el Sí. PDF, Alba. Vale, un momento, es que le he debido dar. Vale, un momento. ¿Ahora? Sí, ahora perfecto. Vale, disculpad, de verdad, esto no nos ha pasado nunca. Otras personas que hayáis estado con nosotros en eventos previos, es que, pues, no sé qué está pasando hoy. Como iba diciendo, ¿no? La importancia de la participación, todos esos kits repartidos que han permitido muestrear un total de 316 muestras hasta el día en el que terminamos el análisis llevado a cabo por José Manuel. A día de hoy hay más puntos muestreados en la aplicación, pero como llegaron un poquito después, pues se quedan ahí recogidos. En total se han tomado, vamos a decir, 969 muestras, ya que cada punto de muestreo requería la toma de 3 muestras diferentes, ¿no? Y hemos llegado a 10 comunidades autónomas y 27 provincias en total. El impacto de la participación ha ido muchísimo más allá, porque, bueno, pues sí que me gustaría primero recalcar como cosas que han hecho todos los científicos y científicas ciudadanos, que pues han hecho pósteres en sus clases, han participado en diferentes ferias de aprendizaje y docentes, como por ejemplo en Toledo y en Cádiz. Por ejemplo, también es destacable la participación en el concurso de cristalización de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, que en concreto ganaron el premio, ¿no? del concurso de cristalización, y de hecho realizaron un vídeo, que es el que tenéis a través del enlace QR que pongo en la diapositiva, que es súper chulo y realmente refleja un muy buen trabajo. Y finalmente también pues la cantidad de fotografías que habéis subido al repositorio, que son un total, bueno, aproximado de 340 fotografías con un valor pues inestimable. Muchas de ellas son de macroorganismos, del entorno y también un poco del proceso, ¿no? de la toma de las muestras. También un poco destacar el papel de los embajadores. Han sido personas clave, ¿no? que han permitido llegar a las diferentes comunidades, sobre todo también el reparto de los kits, la realización de esas actividades, ¿no? Con una muy buena comunicación. También hemos permitido a través de ellos pues, realizar también actividades desde la Fundación Ibercibis, como por ejemplo con la Universidad Jaume I, también que fuimos a realizar actividades presenciales. También hemos contado con son 7 embajadores, ¿no? que son los que podéis ver en pantalla. El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, la Universidad Jaume I, la Universidad de Burgos, Umbela, la Alfranca aquí en Zaragoza, el Ayuntamiento de Madrid y también la Fundación Descubre. Con la Alfranca también hemos realizado actividades presenciales y tenemos hoy aquí con nosotros también al embajador. A ver si puedo ahora. Aquí tenemos algunas de las fotos que hemos realizado con actividades con ellos. En concreto, Alberto Montero es el embajador correspondiente a la Alfranca. Y bueno, si quieres nos puedes contar un poco la experiencia que habéis tenido con nosotros. No sé si está Alberto por Sí, ahí. sí, perdona, que estaba aquí silenciado. Bueno, pues nada, lo primero de todo, buenas tardes y muchas gracias por la invitación aquí a este evento final. Y bueno, agradecer desde luego todo el esfuerzo que habéis dirigido, ¿no? Desde Ibercivis para sacar adelante este pedazo de proyecto de ciencia ciudadana que de verdad que ha sido y es fascinante, ¿no? Entonces, bueno, nosotros desde Sarga, que es una empresa pública del Gobierno de Aragón, mostramos interés desde el principio en participar en este proyecto. Alba nos ofreció la posibilidad de, bueno, de participar como embajadores y, bueno, pues hemos llevado adelante la actividad en diferentes niveles. Por un lado, como veis en la imagen de la izquierda, bueno, habla aquí del campus de Semana Santa. Eso es, bueno, pues está cruzada la información. En realidad, la imagen de la izquierda es una actividad especial que se hizo en fin de semana con familias dentro del programa interpretativo y al cual pues accedieron 7 familias
y la verdad es que pues fue un evento muy, muy divertido, despertó su curiosidad. A los enanos les encanta zancochear, mancharse y buscar entre la tierra esos microorganismos o macroorganismos, mejor dicho. Y bueno, pues toda la dinámica que habéis sacado adelante, ¿no? Científica del tema del pH, por ejemplo, en esa imagen pues está el chico ahí con su padre comparando un poco la muestra. En la imagen del medio pues tendríamos un taller que realizamos en Semana Santa con niños de 6 a 12 años. En total fueron 30 chavales que se organizaron en diferentes grupos y estuvimos pues muestreando por ahí, por el lugar donde tenemos el centro de trabajo La Alfranca. Hay que indicar que esta es una zona que se encuentra rodeada de una alta concentración de agrícola, ¿vale? La agricultura es un medio de subsistencia pues muy importante aquí. Y bueno, pues creíamos que era una buena manera de acercar a los chavales también pues el conocimiento de la calidad del suelo. Y luego, por otro lado, creo que también es importante de llevarlo a las comunidades locales. Entonces, junto con Alba, coordinamos una actividad aquí en la población de Pastriz, a la cual accedieron 16 vecinos. Y bueno, pues luego ya no sé cómo han llegado los resultados de lo que se tomó. Espero que luego podamos ver alguna cosita de lo que han obtenido aquí los participantes. Puedo asegurar que la participación en Pastriz ha sido buena. Me alegro mucho. Nosotros, a ver, la experiencia pues súper positiva, ¿eh? Toda la gente pues encantada con los kits, muy sorprendidos con todo lo que se les ha facilitado. Y bueno, pues creo que se han quedado con ganas de más. Ojalá pues salga adelante este proyecto, que espero que también cuentes algo y puedan también sumarse a ello. Indicar que también lo hemos incluido dentro del programa educativo. Aquí trabajamos una actividad que se llama El agricultor y sus ayudantes. Está dirigida a sexto de primaria, primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO. Y entonces pues hemos añadido la metodología a esta actividad. Entonces, bueno, pues como digo, el resultado muy positivo y la gente muy contenta. Pues muchas gracias, Alberto. Desde Mm. luego vuestra participación ha sido vital aquí en Aragón. Y Gracias. yo he disfrutado muchísimo las actividades cuando fuimos a Pastriz. La verdad es que la gente estuvo muy receptiva y luego lo Ujú. pasamos muy bien, como podéis ver ahí en la foto tomando las muestras. Y sobre todo que en este tipo de actividades nosotros somos los primeros que nos empapamos de lo que la gente ya sabe. Entonces, a mí me ha gustado siempre aprender de todo el mundo. Ujú. Gracias. Actividades como estas han surgido en diferentes puntos, ¿no? De donde teníamos embajadores y luego la gente, como ya hemos comentado, pues ha realizado las actividades por su parte. Y todo ello se ha recogido pues con efectividad, ¿no? en la aplicación en la aplicación del proyecto, que es la aplicación Geonity. Es una plataforma que es de ciencia ciudadana en general, ¿no? Está diseñada para poder alojar diferentes proyectos, ¿no? y potenciar esa investigación y la geolocalización de las muestras de esos diferentes proyectos de ciencia ciudadana. Es una herramienta que te permite pues, trastear, ¿no? entre los proyectos que hay circulando en la aplicación. Actualmente tenemos Vigilantes del Suelo y otro proyecto que se llama Flood2Now. Y en concreto en Vigilantes del Suelo pues nos ha permitido geoposicionar esos datos, recoger todos los datos de los muestreos, ¿no? por cada indicador. Y pues a partir de eso la gente también puede descargar todos los datos completos de Vigilantes del Suelo, puede crear sus nuevos proyectos, gestionar las organizaciones, buscar categorías y personalizar el perfil. También cabe destacar que esta aplicación es muy nueva, la hemos sacado en este mismo año y seguimos trabajando en ella. Sabemos que ha habido pues, algún traspiés con algunas de las funcionalidades, pero cada día va funcionando muchísimo mejor y seguimos trabajando en ella. Respecto a la ciencia del suelo, ya nos vamos a meter un poco más en el ajo de qué es lo que ha salido realmente del proyecto y nos lo va a contar José Manuel Mirás. ¿Estás por ahí? Hola, Alba. Buenas tardes a todos y todas. Bien,
antes de nada quisiera agradecer a todas las personas que habéis participado en el proyecto, porque sin vuestra participación esto no hubiese sido posible, ¿no? Y lo que yo os voy a contar es un poco a partir de los datos que se han recopilado, que digamos, conclusiones más importantes, qué lecciones podemos aprender de estos datos, ¿no? Entonces, Alba, ¿puedes ir Pues pasando, vamos por a favor? ello, sí. Tú dime cuando pase y voy pasando. De acuerdo, Alba, gracias. Mira, entonces, para empezar, os voy a contar un poco de manera descriptiva cuáles son los datos que se han obtenido y que se han recopilado en la aplicación que os acaba de comentar Alba. Bueno, en un primer lugar, todos los datos se descargan en formato CSV, que lo puedes abrir con cualquier editor de hoja de cálculo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la hoja Excel, tal y como te la descargas directamente de la aplicación. Entonces, aquí, la primera vez que lo abrí, me di cuenta de que había una serie de errores. Pues, por ejemplo, a veces las coordenadas no las había guardado correctamente, o se había movido un punto. No sé si era por la aplicación o por la versión de Excel que yo estaba utilizando. Pero bueno, ese es un errorcillo que se puede mejorar. Y luego otra cosa que me llamó la atención es que en la guía didáctica planteábamos que todos los valores de los indicadores fuesen referenciados entre 0 y 10. Sin embargo, cuando descargaba los datos, había valores muy por encima de 10. Pues había, pues, por ejemplo, en el caso del primer indicador, la cobertura del suelo, había valores de 100, de 75. En el caso de la infiltración, pues había valores, pues, superiores a 400. Que lo que me hizo pensar es que en vez de introducirse el valor transformado, se había metido el valor que se había medido literalmente, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo primero que debíamos hacer es un filtrado exhaustivo de estos datos. Puedes pasar, Alba. Bien, una vez realizado el filtrado, como había en la descripción, habíamos dejado un campo libre para que la gente describiese de alguna manera, pues, el ambiente en donde había tomado las muestras. Había una enorme diversidad de ambientes y los distribuí en 5 apartados, 5 bloques, un poco para poder analizar los valores, pero si no, casi iba a tener 1 o 2 valores por cada ambiente que se había indicado. Entonces, los 5 que pone ahí en la diapositiva, bosque, camino, cultivo, parque y prado, intentan englobar toda la diversidad de ambientes en donde se han recogido las muestras. Esto también es un poco truculento en el sentido de que estamos metiendo en un gran bloque muestras que vienen de de ambientes muy distintos. Por ejemplo, el ambiente que yo he llamado cultivo incluía no solo zonas de huerta, sino también incluía zonas donde había cultivos leñosos, zonas donde había cultivos extensivos pero estaban en barbecho, o incluso áreas de cultivo que habían sido abandonadas pero que previamente habían sido utilizadas como superficie agrícola. Entonces me pareció lo más correcto englobarlo dentro de este bloque, de este ambiente. ¿Por qué la agrupación? Bueno, pues la agrupación porque necesitaba de alguna manera facilitar el análisis descriptivo. A su vez, todas las muestras están asignadas no solo a un ambiente, sino también a una provincia y a una comunidad autónoma y a una localidad, solo que la localidad, como había muchas, decidieron utilizarla en la fase de análisis. Los valores que aparecían por encima de la escala esa de 0 a 10 los ajustamos mediante una revisión visual 1 a 1 de todos los valores que eran anómalos, clasificándolos según la guía. ¿Cómo he hecho esto? Pues me he ido a la guía y he visto, pues, el valor, pues, por ejemplo, un 410 en infiltración. Pues esto me daba que era un valor muy bueno, pues le daba un 10. Y así con todos los indicadores. Y luego al final, que esto no lo hace la aplicación y que puede ser una mejora que simplemente,
Una vez que teníamos todos los indicadores corregidos y filtrados, pues calculé el índice global vigilantes, que sería la suma de todos ellos. ¿Puedes pasar, Alba, por favor? Vale, ¿y qué tenemos? Pues, en primer lugar, el mapa de la diapositiva os muestra la distribución de las muestras que se han recogido por comunidad autónoma. Hay algunas que tienen donde ha habido una participación muy amplia, pues por ejemplo en Madrid, en Galicia o en Andalucía se superan las 50 muestras, mientras que en Murcia y en La Rioja no se llegan a las 10. Esto pues ha podido ser porque el nivel de participación o el nivel de instituciones dentro de cada región es diferente o bueno, pues porque han llegado más tarde. Como el informe final de este proyecto tiene que salir antes de que termine el mes, necesitábamos poner una fecha límite para la recogida de muestras que se puso creo que era la 3ª semana de abril, si mal no recuerdo. Entonces, claro, habrá gente que no le ha llegado a dar tiempo a hacer sus muestreos. Pero bueno. Luego, por otra parte, ¿cómo se distribuyen las muestras según los 5 ambientes que hemos hablado? Vale, el total de 316 muestras, pues prácticamente la mitad correspondían al ambiente que yo he llamado parque, que incluía los parques, los jardines, tanto urbanos como rurales. Y la mitad de la otra mitad son los cultivos, mientras que el resto corresponde a los otros 3 ambientes. Pues, gracias. Bien, una vez descrita la base de datos, pues procedimos a intentar extraer la información, el máximo de información de los valores que habéis introducido en la página, perdón, en la aplicación. Y lo primero que queríamos saber es cuál era el estado general de salud del suelo según los indicadores que hemos facilitado. Vale, pues en primer lugar, bueno, se utilizó el índice global, que va de 0 a 70. En promedio, para las 316 muestras que están en la base de datos, el promedio está en 39,5, que según la clasificación que habíamos puesto es un índice de calidad moderado tirando a bueno. Pero vemos en la tabla que aparece en la diapositiva que hay diferencias según el ambiente. Como es normal, en el ambiente que se denominó camino y está por debajo de 30, mientras que en las otras muestras están alrededor de 40, incluso en el caso de los prados supera el 45 ligeramente, ¿no? Esto ha causado que estadísticamente sea significativa esta diferencia, siendo el valor del camino mucho más o sea, significativamente diferente de los otros 4 ambientes. Pero como podéis ver, también que ahí presento el mínimo y el máximo, los valores son bastante variables, independientemente del ambiente en que se trate. ¿Puedes Luego pasar, iremos Alba, por viendo favor? algunas diferencias entre Sí, luego entraremos más en ellas, detalle, ¿verdad? ¿no? Esto es un poco para que tengáis, digamos, la imagen general de lo que ha salido. Genial. En cuanto, bueno, profundizando en esta idea de la variabilidad, aquí podéis ver en este diagrama de cajas cómo, dependiendo del ambiente, la distribución de los valores cambia. Por ejemplo, en el caso del bosque, la línea negra en el interior de la caja sería la media de este ambiente, mientras que la cajita verde, tanto por arriba como por debajo, nos va a indicar dónde se encuentra el 75% de las muestras, mientras que los extremos nos indican dónde está el máximo y el mínimo, y así para los 5 ambientes. Como podéis ver, del valor mínimo al máximo hay un rango bastante amplio, es decir, hay bastante variabilidad, y en el caso de algunos ambientes, como puede ser el bosque o el parque, por ejemplo, o el prado, pues la variabilidad en, digamos, la mayor proporción
de valores está en un espacio pequeño, mientras que, por ejemplo, en el camino y en el cultivo esta caja se amplía un poco, ¿no? Esto nos quiere decir que muchas de las muestras, en el caso del camino, muchas de las muestras varían de manera muy amplia sus valores, mientras que en el caso del bosque están todas más concentradas en torno a ese valor promedio, que es, ahora mismo no lo sé, pero en torno a 41 o 42. Por comunidades autónomas hemos hecho lo mismo y aquí la variabilidad pues parece que se intensifica. Es verdad que en regiones como Murcia, que solo había 4 muestras, pues la variabilidad es muy pequeña, porque además se habían recogido todas en el mismo ambiente. Pero en otras regiones, como puede ser Andalucía o Madrid, donde había muchas muestras, se ve claramente la amplia variabilidad existente en los valores del índice. ¿Puedes pasar, por favor? Vale. Ya entrando en cada uno de los indicadores, en esta tabla se describen los valores promedio de cada uno de los indicadores según el ambiente en el que fueron medidos. Y luego, bueno, veis un más menos y otra cifra. Esa es la desviación típica de los datos, ¿no? Un poco para reflejar de alguna manera la variabilidad que hay en los muestreos, ¿no? Ahí señalo, en el texto pongo gran variabilidad dentro de cada ambiente, pues se ve claramente que, por ejemplo, sin ir más lejos, cogemos el cultivo, por no hablar siempre del bosque, cogemos el cultivo y vamos a la cobertura y vemos que el valor promedio del índice es 6,9, pero es que la desviación típica está en torno a 3, es decir, es la mitad de lo que es el valor medio. Esto nos está diciendo que existe una amplia variabilidad y que el valor promedio de por sí no es quizá lo más adecuado para describir este indicador. Aún así, y teniendo en cuenta esto, se aplicó un test de Dunn, que es un test estadístico no paramétrico, es decir, no le influye la distribución estadística que sigan los datos, para comparar el valor de cada uno de estos indicadores según el ambiente. Y en esta tabla os lo muestro con las letras. Pues, por ejemplo, en el caso de la macrofauna o del pH no existen diferencias en los valores entre un ambiente u otro. Sin embargo, en el caso de la cobertura del suelo, como era de esperar, en un camino es muy inferior a los valores del prado o del bosque, mientras que en el cultivo y el parque los valores son intermedios. Y así, bueno, todos estos... Alba, corrígeme si me equivoco, pero esta presentación va a estar disponible para todos los interesados, ¿no? Sí, efectivamente, la colgaremos en YouTube y la pondremos a disposición de todos y todas. Vale, es por no entrar en detalle en cada uno de los indicadores y hacer un poco más ágil la presentación. Entonces, para que veáis un poco cómo hemos trabajado, ¿no? Se calculó el promedio para cada ambiente, para cada indicador dentro de cada ambiente y su desviación típica. Y luego, para comparar entre ambientes, se utilizó un test estadístico no paramétrico. Vale. La siguiente pregunta que nos hicimos es si podíamos sacar algo en claro para las comunidades autónomas. Es decir, dentro de cada comunidad autónoma, si podíamos hacer un análisis más pormenorizado de los datos obtenidos. Bien. Y lo primero que encontramos es que no todos los ambientes aparecen representados en todas las comunidades autónomas. Y los que más se repiten son el ambiente parque y el ambiente cultivo, que aparecen en 9 de las 10. Teniendo en cuenta esto, donde hemos profundizado es en estos dos ambientes, porque, por ejemplo, en caminos o que nos parecía menos interesante, o en el Prado, que había muy pocas muestras, no era posible hacer este tipo de análisis. ¿Puedes pasar, Alba, por favor? Bien, en cuanto al ambiente parque, aquí os muestro, por una parte, en el gráfico de barras de la derecha, tenemos
el valor promedio de del indicador vigilantes del suelo, es decir, del índice de calidad del suelo, para el ambiente parque dentro de cada una de las comunidades autónomas donde éste había sido muestreado. Y aunque se ven diferencias, pues, por ejemplo, los valores más bajos se corresponden a Aragón y Castilla-La Mancha, la idea no es comparar entre las distintas comunidades autónomas, sino es que tengáis una imagen visual de que para un mismo ambiente la metodología que hemos aplicado ha mostrado diferencias según la región en donde ha sido aplicada. ¿Esto por qué puede ser? Bueno, pues ahí viene el gráfico de la izquierda, que representa un análisis de componentes principales. Y para que lo entendamos un poco, cada eje es un eje artificial que se ha creado a través de una combinación lineal de los datos de los distintos indicadores. Y como podéis ver, hay unas flechas que señalan los distintos indicadores en una dirección y con una determinada longitud de flecha. ¿Esto qué nos dice? Pues nos dice, por una parte, el sentido hacia dónde van los valores más altos del indicador al que corresponde esa flecha, y en cuanto a la longitud de las flechas nos va a indicar la importancia del indicador, en este caso, sobre la separación de las muestras que tenemos, y en nuestro caso nuestras muestras son las comunidades autónomas. Bien. En este gráfico en concreto del parque, digamos que el eje de las X, el eje horizontal, se encuentra fundamentalmente descrito por los valores de cobertura del suelo y materia orgánica. Entonces, todas las comunidades que se sitúen hacia la izquierda de este gráfico van a ser aquellas en donde, para este ambiente determinado, los valores del indicador cobertura y el indicador materia orgánica son más altos. Si esto lo combinamos con el eje vertical de la SIS, que se ve fundamentalmente influido por los otros 5 indicadores, pero de manera más principal por la compactación, el pH, las lombrices y la macrofauna, que van casi iguales, tendríamos que las muestras que se encuentran digamos, en el cuadrante inferior izquierdo del cuadro serían las comunidades que tienen valores más altos del índice global. Y en este caso coinciden Madrid, Castilla y León y Galicia, que básicamente en la gráfica de la derecha es lo que veíamos. Digamos que entonces estas comunidades en el parque son las que tienen los suelos más sanos, ¿no? De acuerdo con las Podría muestras que se han decirse. tomado. Efectivamente. Que eso también hay que tenerlo en cuenta porque al final las comunidades autónomas son muy grandes y en Galicia, por ejemplo, yo me acuerdo que el total de muestras eran 53. No me acuerdo de esas 53 cuántas se referían a parques. Entonces habría que también tener en cuenta dónde se han tomado las muestras y tal. Pero, de acuerdo a la base de datos que nosotros tenemos, serían en esas 3 zonas donde el valor del índice es más alto por causa de que los indicadores cobertura, materia orgánica, lombrices, macrofauna y compactación presentan los mejores valores. Para Mira, el caso del perdona, cultivo. José Manuel, Sí, ¿te puedo dime. interrumpir un momento? A ver, Sí, claro. en este caso, a ver, yo entiendo que además el parque es uno de los ecosistemas o ambientes más antropizados de los que tenemos ahí en la muestra, ¿no? Es decir, Sí, junto con los caminos y los cultivos, sí. Claro, se puede camuflar un poco todo lo que es la cobertura, la materia orgánica, porque están siendo, digamos que, cuidados por nosotros, básicamente. Sí. Entonces eso puede desviar un poco lo que se podría esperar. Sí, bueno, también hay que tener en cuenta que el ambiente de este parque que es un poco artificial en el sentido de que yo he incluido tanto parques naturales, que había algunas muestras, no muchas, pero algunas, como parques urbanos, jardines particulares, etcétera. Entonces, al final, claro, todo esto va a influir en la interpretación que nosotros tengamos que hacer de los resultados obtenidos. Pero como bien dices, el parque es un sistema antropizado y en cierto modo nos viene bien saberlo porque
en la guía, si os acordáis, también habíamos puesto una serie de sugerencias para mejorar el estado de salud de nuestros suelos, que eso solo podemos hacer en ambientes antropizados, también es verdad. Pero sí, sí, por supuesto, y gracias por la puntualización, Ramón, ¿eh? Una Es... pregunta. Dime, dime. Cuando hablas de parques naturales, ¿a qué te refieres? Pues cuando la gente describía el ambiente donde había muestreado, pues señalaba que habían hecho los muestreos en una zona protegida de un parque natural. Ponían eso. Entonces, pues yo entiendo que se referían a un parque natural protegido. No sé con qué figura de protección, porque eso no lo indicaban, pero Vale, o sea, le has unido tanto los parques urbanos, jardines y sí, parques naturales. Vale, correcto. vale, ya me ha quedado claro. Entonces, por ejemplo, en Aragón, lo que se podría hablar de esos parques es que la infiltración no es un indicativo de calidad en los parques. A ver, en este caso, Aragón era uno de de las zonas donde mejores valores de infiltración de agua en el suelo se obtenían. Eso sí. Vale, Mm. solamente en ese caso de la gráfica, claro. Sí, bueno, también si te fijas, es que esta gráfica es un poco también eh, no complicada de interpretar una vez que conoces cómo se crea, pero así a primera vista podría pensarse que Aragón solo le influyen los valores de infiltración. No es así. Digamos que en Aragón el indicador que más lo diferenciaba con respecto a las otras comunidades autónomas era el valor de la infiltración. Pero eso no quiere decir que por ejemplo, el valor de compactación en los suelos de parque de Aragón no estuviese dentro de un rango de calidad que considerásemos adecuado, ¿sabes? Sí, sí, algo de las gráficas anteriores, eso es lo que he entendido también, sí. Sí, y luego lo que nos permite este tipo de gráfica es decir, según los 7 indicadores que nosotros tenemos, cómo se diferencian las comunidades autónomas, en este caso para el ambiente parque. Entonces diríamos que Aragón tiene los valores más adecuados de infiltración, pero los peores de materia orgánica, porque está en el lado opuesto. No sé si me explico. Sí, sí, lo entiendo ahora perfectamente, gracias. Sí. Nada. Vale, en el caso del cultivo, todo estaba un poco más confuso. Como podéis ver ahí, que está todo apelotonado en el centro. ¿Esto por qué? Porque había muy pocas comunidades muy pocas comunidades autónomas en donde destacase un valor sobre otro. Y eso ya lo veis también en la gráfica de la derecha, que a pesar de que sí haya como diferencias entre una comunidad y otra, los valores están más igualados que en el caso del parque. Aquí destacaban, también es verdad que en la región de Murcia solo había 4 muestras con respecto a otros donde había 18 o 20, y coincidieron que debían de ser tomadas en una zona muy próxima o una zona similar y los valores de materia orgánica eran los peores de todos, pH también eran un poco valores bajos y claro, al final salió como la comunidad más separada del resto. En Extremadura el problema que había era que en estas zonas de cultivo había poca cobertura, ¿cómo se dice? Poca cobertura vegetal del suelo y claro, también nos lo separó hacia el lado derecho de la gráfica. Pero básicamente todas las comunidades estaban muy próximas entre sí. Pues, ¿puedes pasar, Alba, por favor? Bien, la última pregunta que nos hicimos es, vale, nosotros tenemos 7 indicadores. Es posible que estos indicadores nos estén dando información redundante. Entonces, para ello, lo primero que hicimos fue un análisis de correlación simple, correlación lineal simple, para ver si existía entre pares de indicadores algún tipo de relación. Claro, en un primer momento dijimos, pues todos los datos, que así tenemos muchos y podemos ver realmente si existen relaciones.
efectivamente, el análisis nos decía, todo está correlacionado, pero cuando ves las gráficas, como esta que aparece aquí en pantalla, ves que hay muchos valores sobre un mismo punto. Entonces, la dispersión de los datos es tan grande que no nos permite concluir nada, ¿no? Con un análisis simple de correlación lineal. Es verdad que cuando lo hacíamos con el pH, los valores de correlación eran los más bajos siempre, con todo el resto, pero bueno, también esto puede ser debido a la gran dispersión de los datos y que los valores de pH no ocupaban toda la gama del 0 a 10. Puedes pasar, Alba. Entonces, ¿cómo procedimos? Primero promediamos por comunidad autónoma. Al promediarlo por comunidad autónoma nos quedamos con 10 datos por cada indicador. Hicimos el mismo análisis de correlación y aquí ya se empezaban a ver cosas más claras y ya no existían tantas correlaciones significativas. Claro, al reducir el volumen de datos se necesita una correlación muy fuerte para que ésta sea significativa. ¿Y qué hemos encontrado? Pues básicamente que la cobertura del suelo se correlaciona bien con el número de lombrices y con el contenido de materia orgánica, mientras que la compactación se correlacionaba bien con la tasa de infiltración y con el pH. En el primer caso, lo de la cobertura con el número de lombrices y materia orgánica es lo esperado, porque cuanto más cobertura vegetal del suelo, pues va a haber mayor materia orgánica del suelo y esto va a hacer que se estimule la abundancia de animales. En este caso salió correlacionado con las lombrices, podría haber salido con la macrofauna. Y en el caso de la compactación, tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos utilizando un índice que siempre los valores más altos son valores más positivos, positivos en el sentido de beneficiosos. Entonces, un valor alto de compactación no significa que el suelo esté más compactado, sino que presenta una mejor estructura, es decir, una menor compactación. Y por eso se correlaciona bien con la tasa de infiltración. No hay una explicación sencilla con respecto a esa relación que hemos encontrado con el pH y puede ser solo un artefacto. El siguiente Una paso... pregunta Sí, o dime. sugerencia. Dime. La correlación del pH podría igual deberse a la roca madre, el material de origen mineral. A ver, el pH del suelo depende enormemente de la roca originaria. Solo que la compactación del suelo no depende de la roca originaria de por sí. Es por eso que esta relación es un poco, ¿cómo decirlo? Es un poco más difícil de explicar esta relación y puede ser simplemente un artefacto estadístico. Vale, lo digo porque igual al incluirlo en la evaluación de la calidad, pues podría haber dado otros resultados de correlación, no lo sé. Pero si Correcto. Lo no que se pasa que reafina, claro, sí, sí. lo que pasa que no todo el mundo nos decía sobre qué roca originaria, claro, no lo va a saber todo el mundo, sobre qué roca originaria estaban tomando las muestras de suelo. También sería importante conocer la textura de este suelo, de estos suelos, que seguramente sea muy variable de una zona a otra e incluso dentro de una misma región. Y esto también va a alterar mucho precisamente indicadores físicos como puede ser la compactación, la infiltración y físico-químicos como el pH. Claro, pero esto lo hablamos ahora, pero en su momento, cuando desarrollamos la guía, pues no lo tuvimos en cuenta. Y ahora volver atrás es un poco complicado. Vale, vale. Yendo un poco más allá, lo siguiente que hicimos fue, muy bien, vale, nos vamos a quedar solo con 5 datos, pero lo vamos a promediar por ambiente. Y a ver qué pasa, a ver si en todos los ambientes se observa lo mismo. Y sucedió algo parecido con respecto a lo que veíamos por comunidad autónoma. Solo que en este caso no encontramos ninguna relación con el pH, pero sí es verdad que la cobertura del suelo se correlacionó perfectamente con la materia orgánica, que es la gráfica que veis ahí
en la parte inferior derecha de la diapositiva, también con la infiltración, y los valores de compactación se relacionaron con el número de lombrices, que esto también es lógico, y la tasa de infiltración con el contenido de materia orgánica, que también es lógico hasta cierto punto. Entonces, con todo este batiburrillo que os he contado, de redundancia entre indicadores, se podría, digamos, extraer lo siguiente. ¿Puedes pasar? Bien, gracias, Alba. Entonces, en vista de los resultados obtenidos, se podría decir que, por una parte, la cobertura es un indicador fácil y rápido de medir y además se correlaciona con varios otros, como ya hemos visto, el número de lombrices y el contenido de materia orgánica, por ejemplo. Por otro lado, la infiltración se correlaciona con la cobertura, pero necesita de un mayor tiempo para ser determinado. La compactación implica tener una humedad de suelo similar para que pueda ser repetible en una zona o en otra, y además hemos visto que se correlaciona con otros indicadores. También, otra cosa que hemos visto, que los dos indicadores biológicos que hemos usado nos ofrecen una información similar, esto lo veíamos en una de las gráficas que hemos mostrado antes, y el pH y la materia orgánica son más fáciles de medir y ofrecen información relevante, pero en el caso de la materia orgánica vimos que se relaciona con otro indicador que es más fácil de medir, que es la cobertura del suelo. ¿Vale? Y esto todo os lo cuento porque ahora, y ya para resumir y no daros más la lata, ¿qué hemos aprendido con todo esto? ¿Qué hemos aprendido nosotros desde digamos, como coordinadores del proyecto? Por un lado, hemos visto que hay un gran interés por conocer la calidad del suelo. Esto lo vimos por el alto nivel de participación que ha tenido el proyecto, y que también es interesante que se disponga de herramientas metodológicas para evaluar esta calidad, ¿no? Otra cosa que nos ha llegado desde las aportaciones de la gente que ha participado en el proyecto es que medir todos los indicadores requiere un tiempo relativamente elevado, ¿no? Por ejemplo, no se puede hacer en una hora de aula, o no da tiempo a hacerlo. Por otra parte, y una vez que hemos visto los datos recopilados, creemos que las explicaciones que hemos proporcionado en la guía o durante los talleres de descripción del proyecto no han sido lo suficientemente claros, porque ha habido gente que no nos ha comprendido bien, o que no hemos sabido explicarlo bien, que ha metido los datos, los valores, digamos, del propio indicador y no los valores transformados, como se requería. Y luego otra cosa que hemos aprendido, aunque esto ya lo esperábamos, es que existe una gran variabilidad de ambientes y de comunidades autónomas, y que para obtener conclusiones más robustas habría que abarcar menos diversidad. Con todo esto, unas posibles mejoras que se nos han ocurrido es, por una parte, reducir el número de indicadores, dejarlos entre 3 y 5. Habría que mejorar la app en algunos aspectos, como por ejemplo podría ser la restricción de que se ingresen valores que sean más altos o más bajos que la escala de 0 a 10 que hemos puesto. Y una tercera mejora metodológica es elaborar una metodología más orientada a un determinado tipo de ambiente. Pues, por ejemplo, vamos a estudiar solo zonas de cultivo, suelos de cultivo o suelos de parques urbanos, por ejemplo. ¿Cuáles son los mejores indicadores? Vamos a escoger 3 o 4 y los vamos a medir de tal manera. Y yo creo que esto nos permitiría obtener conclusiones más robustas a partir de los datos obtenidos. Y por mi parte, nada más. Bueno, pues con todo esto, estas conclusiones que hemos sacado del proyecto, nos empapamos, ¿no? Y pretendemos mejorar en futuros proyectos similares. Otra parte del proyecto que nos gustaría enseñaros y que hoy hacemos el lanzamiento del mapa interactivo del proyecto. Después de este evento final estará disponible en la página web en una pestaña que hemos llamado como resultados. Ahí os dejo aquí el QR para que entréis, pero os lo voy a mostrar en directo. A ver.
Aquí os puedo enseñar la pestaña de resultados, donde si bajáis hacia abajo vais a poder ver el mapa interactivo que hemos creado y que os enseñamos en el evento final de hoy. ¿Qué es lo que vemos aquí para empezar? Aquí arriba tenemos un desplegable en el que vamos a poder ir seleccionando qué funcionalidad queremos para el mapa. Si queremos el mapa de densidad de muestras, el de cobertura, el de infiltración, el de compactación, el de macrofauna, lombrices, pH, materia orgánica, y el que hemos llamado como mapa de vigilantes, que es el que recoge los índices básicos de calidad del suelo. Aquí en densidad de muestras lo vemos como nubes de puntos, pero por ejemplo, si cambiamos al de cobertura, por ejemplo, vamos a ver lo que son como barras en las que nos van diciendo cuál es la calidad de esa cobertura. Podemos ir aquí al desplegable de la izquierda y cambiar, por ejemplo, a ver. En datos. Podemos ver aquí todos los datos que hemos mostrado en el mapa y desplegar hacia abajo y cambiar, por ejemplo, si queremos ver en Madrid, hacer más pequeñas las barras e ir viéndolo a un mayor detalle. De tal manera que podemos comparar los datos obtenidos en unas comunidades y en otras y los tenemos disponibles para todo el mundo. Por otra parte, también se pueden cambiar al modo satélite, ¿no? Y podemos ver dónde están esas muestras recogidas, en qué parte de nuestra geografía y geología caen las muestras, y con todo ello pues, hacernos una idea y poder trabajar los datos de la manera que queramos. De todas formas, me gustaría recalcar de nuevo que los datos están descargables también en la aplicación, es decir, que cada persona también los puede retrabajar a su manera, como considere, y compartirlo con todos nosotros. Voy a volver a la presentación. Bueno, a partir de ahora te estará disponible esta nueva pestaña de resultados en la página web. Y os animamos a todos a que la cotilleéis y nos transmitáis vuestras ideas, posibles mejoras. Nosotros seguiremos trabajando también en la aplicación y en este mapa para poder integrar las muestras que se hayan subido a última hora. También cualquier duda que tengáis nos podéis seguir escribiendo y os responderemos lo más rápido posible para intentar mejorarlo. Por último, me gustaría hablar de proyectos similares y futuras iniciativas. Es decir, muchos nos habéis transmitido ya vuestras ganas de poder continuar con proyectos como Vigilantes del Suelo o proyectos similares. En este caso, Vigilantes del Suelo termina aquí, pero queremos transmitiros que existen otros proyectos en los que también trabaja la Fundación Ibercibis, como por ejemplo este que os voy a contar, que se llama el proyecto ECO. También os dejo por ahí el QR de acceso a la página web, en el que vamos a realizar iniciativas de ciencia ciudadana y de toma de muestras de análisis de suelos en el año 2025-2026, aquí en España. Tenéis toda la información en la página web, así como en las redes sociales y en la página web de Ibercibis iremos poniendo la actualidad del proyecto. Os voy a contar brevemente algunas ideas. ¿Por qué es importante este proyecto? Es uno de los proyectos, de los 27 proyectos directamente financiados por la Misión Suelo, la que se llama A Soil Deal for Europe y que directamente trabaja por los Objetivos de Desarrollo Sostenible junto con otras misiones que pretenden mejorar los suelos de aquí al año 2030. Vamos a realizar 28 iniciativas de ciencia ciudadana, lo podéis ver aquí. ¿Eso qué significa? Significa básicamente que vamos a tomar muestras y estudiar y fomentar la preservación de los suelos en los 28 países de la Unión Europea. Como podéis ver, es un proyecto muy grande, ¿no? Y que vamos a poder conectar a gente de toda Europa y poder ver esas diferencias e intentar mejorarlas.
¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con una caja de herramientas también, con un kit de herramientas que incluye también no solo eso, sino como protocolos abiertos que estarán disponibles a través de las plataformas digitales, foros y mucho más. Aquí os dejo algunas imágenes que podéis ver. El proyecto está más o menos empezando, empezamos hace un año, este año lo hemos dedicado a diseñarlo, pero ya hemos empezado a testear esa caja de herramientas. Aquí tenéis a mis compañeros en Italia, en el norte de Italia, probando algunas de las herramientas diseñadas, unas instrucciones muy preliminares que estamos dando a conocer para empezar a hacer pruebas, ¿no?, de si funciona. Aquí una otra imagen de talleres y workshops que estamos realizando con los embajadores y embajadoras del proyecto. Y como podéis ver, a diferencia de Vigilantes del Suelo, tenemos poquitas herramientas, pero nos permiten también profundizar tremendamente en los indicadores de calidad del suelo. Vamos a recoger 16.500 muestras en toda Europa y por lo tanto, como podéis ver, va a ser una comunidad muy grande que va a recoger esas muestras en diferentes regiones climáticas y biogeográficas. Y todo ello lo subiremos al repositorio que hemos denominado EcoRepo, y que lo interesante también del proyecto es que va a ser un repositorio enlazado directamente al Observatorio del Suelo Europeo, que es uno de los mayores repositorios que existe con datos del suelo, y por lo tanto estará disponible para todo el mundo y también para la ciencia. También estamos terminando de cerrar los embajadores en España. Tenemos en muchas comunidades autónomas estamos terminando de cerrar esa participación, pero cabe destacar que la participación en sí como científicos o científicas ciudadanas, como he dicho, no llegará hasta el año 2025-2026. En concreto, en enero, el próximo enero, ya empezaremos a abrir esa participación y a distribuir los nuevos kits. También habrá muchas actividades que se podrán realizar a través de la aplicación, y cabe destacar que esto es un proyecto europeo, entonces participamos a nivel nacional desde España a través de la Fundación Ibercibis, pero en esta primera campaña de recogida, que son el año 25-26, también participan Portugal, Escocia, Finlandia, Polonia, Alemania, Rumanía, Italia y Grecia. Y para el año 2027 llegaremos al resto de países de la Unión Europea y por lo tanto acabaremos de cerrar ese ciclo y esa comunidad. Y me gustaría cerrar el evento de hoy con algo que me parece muy apropiado, ¿no? Es el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, hoy día 17 de junio, ¿no?, que nos permite, este día nos permite concienciar acerca de todas estas iniciativas como Vigilantes del Suelo, que pretenden aportar su granito de arena, nunca mejor dicho, para combatir estos fenómenos, ¿no? Intentar combatir la degradación que se está empezando ya a palpar en la mayoría de las comunidades, en España especialmente, y intentar empezar por lo más importante, por concienciar a la ciudadanía. Y desde la Fundación Ibercibis y el CITA os queremos dar las gracias por la participación. Estamos contentísimos con la acogida que ha tenido, con el feedback que nos habéis ido dando. Creo que puedo decir que la mayoría de la gente se ha quedado muy contenta con los protocolos, con las actividades que hemos realizado, con el muestreo. Desde el punto de vista educativo también nos han transmitido lo valioso de los protocolos, que se pueden replicar y eso es muy importante. Y que vamos a seguir trabajando en la degradación de los suelos, ahora desde la difusión de estos resultados de Vigilantes del Suelo y, como os acabo de comentar, también intentando recoger más muestras para seguir llevando un monitoreo profundo del suelo a nivel de Europa con el proyecto de ECO. Así que muchas gracias. Ahora, si queréis, podéis hacer más preguntas, compartir alguna experiencia. No sé si algún compañero de la Fundación también quiere aportar algo. Y hasta aquí el evento de Vigilantes del Suelo. Muchas gracias a todos y todas. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, hola Raquel. Hola, yo bueno, vengo de un centro de secundaria de Madrid y nada, nos gustó mucho el proyecto. Es verdad lo que comentabais, que en una hora lectiva no da tiempo a recoger todo esto, menos si los alumnos son
pequeños, pero cuando luego repliqué la experiencia con alumnos mayores, pues ya nos cundió un poquillo más. Ya. Y desde luego el proyecto nos ha gustado y estamos dispuestos a repetirlo, a repetir otras experiencias similares y daros la enhorabuena porque, bueno, pues nos ha gustado muchísimo. Y hoy mismo me planteaban en el centro que si habría posibilidad de que nos hicieseis algún papelito, certificado o algo así de que hemos participado en esto, porque bueno, luego presentan memorias y cosas así y quieren evidencias, aparte de lo que yo les muestro de, mira, si están aquí nuestras muestras, mira la aplicación y se ven. Pero no sé si esa posibilidad existe, si os escribo un email y nos hacéis algo o no. Puesto, Raquel, sí, escríbenos un email y me encargaré de ello. Ya hemos realizado alguno que nos habéis pedido y quien lo necesite, estamos plenamente disponibles. Vale, pues muchas Gracias gracias. también por tus comentarios, es que esto es lo que nos da la vida. Pues muchas gracias a vosotros. En comentarios que habéis ido poniendo, bueno, también agradecéis el trabajo, la eficacia, que hemos resuelto dudas y que hemos dado un sentido práctico y real a lo que los docentes también queréis transmitir, ¿no? Pues muchas gracias también a vosotros. Muchas gracias a todos, la verdad. A los niños les ha encantado el proyecto y nos está sirviendo para contagiarles el cuidado del medio ambiente como el amor por la ciencia. Pues sí, y también para visibilizar un elemento que realmente es bastante desconocido. Ahora se empieza a hablar bastante del suelo, pero yo recuerdo cuando estudiaba mismamente, no era uno de los elementos principales que te transmitieran en todas las materias de ciencias naturales. Entonces está muy bien empezar a difundirlo porque, pues bueno, la degradación que sufre es tremenda y la rapidez a la que lo sufre también. Entonces, cuanto antes lo paremos, intentemos preservarlo y conservar y recuperar los que ya se han perdido, mejor. Pues no sé si alguien más tiene dudas y si queréis lo dejamos aquí. Soy otra vez Raquel, os voy a contar otra historia. Claro, claro. Esto nos motivó con los alumnos de bachillerato para hacer luego un proyecto más de microfauna del suelo, en este caso, y estuvimos en contacto con una investigadora del CSIC, del Museo Nacional del Museo Nacional de Ciencias Naturales, pero que es experta en nematodos. Y hemos hecho un proyecto que, si queréis, os mando la presentación, que la hicimos la semana pasada. Hemos enviado nematodos a la estratosfera, entonces en un globo sonda. Y bueno, pues no eran los del suelo de nuestro instituto como nos hubiera gustado porque se nos complicó un poco el asunto, pero bueno, pues sí es una especie que está en el suelo y fue vuestro proyecto la motivación inicial de ver que en el suelo había muchas cosas que se podían seguir investigando con los alumnos de bachillerato. Y salieron, unos resultados muy interesantes que os puedo mandar la presentación y los resultados para que los tengáis por ahí, porque bueno, a los alumnos les gustó y es una cosa un poco rara de mandarte en un globo sonda a 27.000 kilómetros de altitud con la idea, decían los alumnos, y bueno, no estaba mal, de si en el futuro se pueden llevar a otros sitios la vida. Entonces, era un poco Pues raro, pero bueno, ahí está. No, me parece súper interesante y además que haya salido también de ellos un poco la idea, ¿no? Y poder ver un poquito más allá. Eso es la primera parte que hemos presentado hoy en el evento, o sea, el decir la cantidad de institutos que por su cuenta han ido un poquito más allá del proyecto de Vigilantes del Suelo y que era también lo que desde el principio queríamos fomentar, es decir, nosotros podemos llegar hasta aquí para intentar hacerlo lo más sencillo y conciso y valioso, ¿no? Pero hay muchísimo más allá, ¿no? O sea, el suelo es de los elementos con más biodiversidad que existen. Entonces, bueno, pues muchas gracias y mucho ánimo con vuestros proyectos. Pásanos la información y también la difundiremos. Y con esto podemos finalizar el evento final de Vigilantes del Suelo, así que os lo agradecemos mucho y que paséis buena tarde. Igualmente. Gracias, queda muy bien. Gracias por todo. Igualmente, muchas gracias. Gracias, hasta otra.
Hasta Gracias. otra, estamos Gracias. en contacto. Chao, chao. Gracias por todo. Gracias a todos vosotros. Gracias, hasta la vista. Hasta otra.